y al final cuando tú superas esas acciones y el equipo pelea y trabaja como ha trabajado, con oficio y con madurez, y nos llevamos a ese punto, pues me voy satisfecho, ¿no? Me voy satisfecho de mi equipo y creo que hemos demostrado que vamos a pelearlo todo, que vamos a sacar el máximo de puntos posible y bueno, aunque hemos venido por la victoria, pero también llevarnos un punto de aquí pues no nos sabe mal después de todos los inconvenientes que hemos tenido en este partido. Sí, ellos han tenido en el córner, ahí sí que en ese primer gol hemos podido, tácticamente sí que hemos tenido ahí un pequeño error, ¿no? Porque teníamos dicho quién tenía que salir en ese tipo de situaciones y bueno, no hemos estado hábiles y además en la segunda acción defensiva tampoco hemos estado hábiles, ¿no? Pero yo creo que luego en la segunda parte sobre todo hemos sido así un Betis, yo para mí totalmente superior, en la que ellos han encontrado, pues evidentemente en un partido en el que tú llevas el peso en la segunda parte, pues alguna acción también han tenido de gol, pero más a lo mejor producto de nosotros tener una no muy buena decisión o pérdida de balón que producto de lo que nos hicieran, ¿no? Yo creo que incluso al final del partido pues hemos tenido ahí tres clarísimas bueno, que al final en estos partidos no entra, pero yo creo que no hemos podido llevar el partido. Sí, nosotros venimos trabajando durante toda la pretemporada, que eso, evidentemente que no me escondo, siempre lo he dicho, tenemos la mejor plantilla, bajo mi punto de vista, la mejor plantilla de segunda, y eso no solo se va a demostrar con nombres ni con individualidades, se va a demostrar yo creo que con lo que el equipo ha hecho hoy, ¿no? Un trabajo en equipo, un trabajo de sacrificio, saber jugar este tipo de partidos que nos vamos a encontrar mucho a lo largo de la temporada y si queremos conseguir nuestro objetivo, que todavía queda mucho por recorrer, pues hoy era un día para poner una primera piedra y yo creo que la hemos puesto. Sí, podíamos ir detrás en el marcador, siempre te esperas cuando juegas contra el rival, tienes que tener el respeto y la humildad de que el rival también te juega, ¿no? Y además sabíamos que veníamos ante un buen equipo, ¿no? Y evidentemente sí que me esperaba una primera parte como la que hemos encontrado, ¿no? Más igualada, donde al final pues físicamente pues los dos equipos andan bien y a partir de ahí pues teníamos que aguantar ese primer tiempo, ¿no? En el que no nos fuésemos por detrás en el marcador, con la mala fortuna que hemos tenido que ir a remontar ese partido, ¿no? Pero yo creo que en la segunda parte se ha demostrado que teníamos más profundidad de banquillo, que físicamente hemos estado mucho mejor que el rival, porque el rival ha hecho un desgaste, nosotros hemos provocado que ellos hagan un desgaste muy grande, no es decir, no le quiero quitar mérito a Noya, pero yo creo que Betis ha hecho mucho para que lleguen con ese desgaste al final. Al final te marcan un gol en una segunda acción y un gol con una expulsión injusta en un 4-3. Yo creo que, bueno, que a lo largo de todo el partido, evidentemente que en algún momento también se ha equivocado en contra de Noya, no digo que todo ha sido en contra de Betis, ¿no? Pero si hago un balance, hemos recibido muchísimo castigo, ¿no? El contacto de brazos a los pibos no era el mismo, nosotros no podíamos tocar, ellos podían empujar. En las situaciones de máximo riesgo, en las situaciones de 1 contra 1, ellos podían ir con todo, nosotros no. Al final eso te condiciona un poquito, ¿no? Yo creo que ahí, en ese apartado, estábamos en desventaja, pero vuelvo a decir, chapó mi equipo por haber sacado un punto aquí con todas estas adversidades. Que me alegra ver sitios como este, que el fútbol sala los necesita, que sigan trabajando como están trabajando en ese crecimiento, como han demostrado este año, dando ese pasito adelante en tener una plantilla como la que han confeccionado, con un pabellón lleno, volcado con su equipo, y eso, independientemente de la adversidad, del resultado y demás, para el fútbol sala es bueno, y ojalá Noya pues tenga muchos éxitos, porque yo creo que el fútbol sala necesita sitios como este para que vayamos creciendo.